Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados. Muy buen día, bienvenidas todas, bienvenidos todos al seminario virtual Combate a Delitos Fiscales en Gobiernos Locales. A través de estos seminarios en Alcaldes de México, acercamos a los gobiernos de municipios, estados y federación las experiencias y soluciones que sean útiles para el ejercicio diario de la administración pública. Llevamos casi 2 años fomentando la realización de estos encuentros virtuales utilitarios para servidores públicos y seguiremos haciéndolo buscando temas que sean de su interés y que contribuyan a una mejor gestión pública. En esta ocasión, nuevamente de la mano del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, seguiremos adentrándonos en las herramientas que ayudan a combatir y evitar actos de corrupción. En sesiones previas hemos detallado en qué consiste, cómo se implementa y qué resultados reditúa el compliance gubernamental. Hemos también abordado la responsabilidad penal y en qué pueden incurrir los servidores públicos, ya sea por omisión o incluso por desconocimiento. Y también hemos conocido las diferencias entre sanciones penales y sanciones administrativas. Hoy abordaremos otras aristas que son también fundamentales en los esfuerzos anticorrupción que todo gobierno debe considerar y que todo servidor público debe conocer. Comenzaremos por esbozar los riesgos a los que se enfrentan servidores públicos cuando algún acto puede caer en la competencia de la ley contra la delincuencia organizada, y conoceremos también más adelante el detalle de los delitos de orden fiscal y cómo evitar los factores de riesgo para la configuración de este delito dentro de la administración pública. Así que con este preámbulo doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a las alcaldesas y alcaldes, así como a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno que nos acompañan desde las distintas regiones del país. Muchas gracias por enlazarse el día de hoy y acompañarnos en esta sesión de trabajo que promete ser tan interesante como útil. El formato de este seminario consistirá en 3 presentaciones consecutivas a cargo de directivos del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Al concluir las 3 ponencias, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público, para lo cual invito a todos los interesados a que vayan enviando sus dudas a lo largo de las exposiciones. Por favor, usen el botón de preguntas y respuestas y al enviar su duda, déjenos saber su nombre, institución y lugar de procedencia. Vamos a comenzar con la participación de nuestros expertos invitados de hoy y el primero al turno es Marco Chávez Vaca, quien nos adentrará al mundo de las sanciones para delitos que tipifica la legislación en materia de delincuencia organizada. Voy a compartir breves datos curriculares que reflejan el expertise de nuestro conferencista. Marco es doctor en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Como parte de su trayectoria profesional, ha atendido diferentes cargos en el Ministerio Público. Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y delitos contra la salud en la Policía Federal, así como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal Ministerial. Como maestro en Ciencias Penales, es especialista en delincuencia organizada y perito en criminalística. Actualmente, Marco es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Marco, te cedo el micrófono. Adelante con tu presentación.
Gracias. Primero que nada, agradezco, como siempre, a Norma Pérez Vences, directora general de Alcaldes de México, a los alcaldes que se encuentran conectados en este momento y a alcaldesas, para ser incluyente, desde luego. Y es un placer compartir con mis amigos Jorge Martínez y Germán Reina y Herrero este foro, que además es interesante para todos, todos aprendemos y sobre todo conocemos el cómo blindarnos ante el quehacer diario que llevamos a cabo en el ejercicio gubernamental. Vamos a empezar por platicar rápidamente qué es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un delito que deviene del artículo 16 constitucional. Lamentablemente México es el único país que la constitución política define un delito, que es el de delincuencia organizada, que está contenido en el artículo 16, que dice palabras más, palabras menos, se entiende por delincuencia organizada el cometer un delito en forma reiterada, permanente, por una organización de hecho de 3 o más personas, y siempre y cuando sean delitos de la materia. Cuando me habla de la materia, me remite a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de creación del año 1996, con efectos a 1997. Es una ley muy pequeña que consta de 45 artículos. Ahora, vamos a ver en concreto qué le puede pasar a un servidor público por, como dijo Norma al principio, por acción o por omisión, es decir, una conducta por hacer o dejar de hacer. Tenemos un catálogo de delitos contenidos en el artículo segundo. Antes de entrar al artículo segundo, me gustaría remitirme al artículo primero. El artículo primero dice de manera clara, la presente ley, es decir, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tiene por objeto la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de la sanción de personas relacionadas con la delincuencia organizada. Y vamos a un artículo segundo. Ese artículo segundo, de manera lisa y llana, es un catálogo de delitos. Estos delitos están contenidos en números romanos, y para hacernos cargo del que nos importa mucho el día de hoy, hablaríamos del delito de defraudación fiscal. La defraudación fiscal, cuando llega a montos aproximados de 8.5 millones de pesos, constituye, además del delito de defraudación fiscal que está contenido en el Código Fiscal de la Federación, entraríamos también al delito de delincuencia organizada. Es decir, hay 2 delitos, el de delincuencia organizada más el de defraudación fiscal. Todo esto, ¿por qué? Porque inclusive el artículo segundo, en su fracción octava romana bis, habla de la defraudación fiscal y de sus equiparables, y expresa de manera lisa y llana, es decir, explica con puntos y con comas qué se entiende por defraudación fiscal, y dice inclusive que cuando se llevan a cabo operaciones inexistentes, simuladas o falsas. Aquí me viene a la mente, por ejemplo, un municipio que para poder hacer frente a un gasto que no comprueba, va y consigue una factura, lo cual tristemente hoy sigue pasando en muchos lugares. Y lo hacemos a lo mejor con la idea de que no es de alto impacto lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es cometer un delito que está descrito así por la ley. Hay que recordar que en materia penal, para que exista un delito, debe haber una conducta a través de una acción o omisión, una tipicidad que me la da el Código Fiscal de la Federación, y esta ley general, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aplica una figura que conocemos en el derecho penal diferenciado, que se denomina derecho penal del enemigo. Este derecho penal del enemigo se aplica a los enemigos del Estado. Sin embargo, con la complejidad del mapa político que tenemos el día de hoy, con 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que a veces no son del mismo partido político, pudiera generar, y ha generado inclusive, revanchas políticas, algún tipo de vendetta entre los niveles de gobierno, y entonces el servidor público se ve involucrado a veces sin tener realmente una autoría o participación en el delito. ¿Qué es lo que hemos pugnado en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, de la mano con alcaldes de México? Precisamente a llegarnos a un cumplimiento normativo, al compliance. ¿Qué es el compliance? Siempre lo he dicho de manera muy coloquial, el compliance es blindarnos, ponernos candados que hagan prácticamente que sea imposible que me puedan abrir. Si yo ponía un ejemplo de una maleta que viene de Sudamérica y se interna a la República Mexicana vía aérea, pero en Sudamérica la persona que viene de Colombia, esa maleta lleva a cabo, cuando se envuelve con una película, se envuelve, se le pone un candado, y además es una maleta que nunca se pierde de vista. Va a ser mucho más difícil que esa maleta sea ingresada con droga, con dinero, con algún artículo de los que están prohibidos. ¿Por qué?
porque estoy poniendo candados. Es lo mismo que debe hacer un servidor público, minimizar los riesgos de la operación que va a llevar a cabo, porque estamos viendo que los servidores públicos además entran en una categoría especial del artículo 19 constitucional, donde se define como delito de prisión preventiva oficiosa aquellos que sean cometidos por servidores públicos en el ámbito de sus funciones por corrupción, enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones. Respecto al ejercicio abusivo de funciones, es muy claro y es axiomático además que no está bien delimitado. Es un tipo penal amplio cuya descripción no está determinada de manera concisa. En mi opinión, rompe con un principio que se llama taxatividad de la ley, que es explicarle a todos y cada uno de los gobernados cuál es el alcance de la ley. Entonces, esto se hizo de manera muy laxa en el año 2019 a través de una reforma constitucional del 12 de abril del año 2019, en el cual se incorpora al catálogo de prisión preventiva oficiosa el delito de corrupción para cometer enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones. En ese orden de ideas es que es importante saber que no es que estemos en un estado de indefensión total. Si no llevamos a cabo las pautas, los controles, las prevenciones correspondientes, sí estaremos en graves problemas, porque hay que recordar que hoy en el sistema de justicia en el que estamos, que deviene en su origen como acusatorio, pero que en la práctica, perdiendo la presunción de inocencia en esa reforma constitucional del año 2019, sabemos perfectamente que la presunción de inocencia es una figura decorativa cuando existe la prisión preventiva oficiosa en un catálogo de delitos tan amplios como 19, que están precisamente contenidos en el 19 constitucional. Paradoja, 19 constitucional, son 19 delitos los que viven con la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si una persona es vinculada a proceso, haga lo que haga, se va a quedar en la cárcel. Es prisión preventiva oficiosa, ni siquiera se va a entrar al debate de las medidas cautelares que están contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No va a haber debate. El juez, es más, aunque el Ministerio Público no lo pida, el juez oficiosamente lo tiene que dictar. ¿Cuál es el problema? El problema es que se vulnera la presunción de inocencia que está contenida en tratados internacionales. Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 20 constitucional. Sin embargo, el 19 constitucional parte de manera muy clara el 20 constitucional porque vulnera la presunción de inocencia. Cuando nosotros aprendimos lo que eran los derechos humanos a partir de una reforma del 2011, también aprendimos supuestamente que una de las características de los derechos humanos era la progresividad y que consistía, palabras más, palabras menos, en que ya no me podían quitar nada de lo que ya me habían dado. Es decir, que todo lo que yo tenía ganado como derecho humano no me lo podían quitar, y al contrario, de manera muy ambiciosa me decían: todavía se te pueden dar más derechos humanos. El Estado mexicano no otorga los derechos humanos. Los derechos humanos son intrínsecos a una persona por esa calidad humana. Los derechos humanos, en todo caso, los reconoce el Estado mexicano. Hablando de México porque estamos aquí. Ahora, ¿cómo este ejercicio puede blindarse? Bueno, se puede blindar de mil maneras, con el cumplimiento normativo, se puede blindar también llevando a cabo protocolos estandarizados en el ejercicio de las funciones de un servidor público. No todo servidor público, desde luego, está ajeno a la comisión de un delito, pero yo considero que la mayoría de los servidores públicos tienen una gran vocación de servicio y realizan su labor en tiempo y forma y de manera puntual. Sí debe haber malos servidores públicos, la excepción hace la regla. Sin embargo, de lo que se trata este esfuerzo que hacemos en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, e inclusive lo estamos haciendo ahora con el ICAP, con el Instituto de Capacitación y Administración Pública, es precisamente hacer un taller diplomado de deontología del servidor público, compliance, conteniendo todo esto que acabo yo de comentar, y derecho, precisamente dirigido a los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno en todos los ámbitos, precisamente para que lleven a cabo su labor de manera tranquila, que estén seguros de lo que están haciendo y sobre todo que estén protegidos ante cualquier eventualidad, y hay que decirlo como tal, de carácter política, en el cual por una revancha pueden ser involucrados en un delito que les va a costar la cárcel como prisión preventiva. Ahora, hay muchos debates de si la prisión preventiva es una pena o no.
dogmáticamente no lo es porque es una medida cautelar profesional. Sin embargo, pues yo invito a cualquiera que esté en la cárcel un año para que me diga en el mundo del ser si es una pena o no es una pena. Tiene repercusiones económicas, sociales, culturales, no solamente para esa persona, sino también para sus familiares, para los amigos y para el núcleo que lo rodea. Continuando con la delincuencia organizada y para que vean realmente lo complejo que es, en la ley federal me establece además, hay un artículo que es el artículo 41 de esta legislación, donde me dice para determinar si una persona forma parte de un grupo, basta que haya un antecedente de un grupo criminal, ¿no? Ejemplo, ahorita el cártel del X, Y, Z, que no existe. Si alguna de esas personas, cuando hace la compra de la factura, hay una operación que se encuentre vinculada con este cártel de X, Y o Z, pues yo creo que ahí va a ser muy difícil que se libre inclusive de una sentencia, porque hay una gran diferencia en el derecho penal común que le aplica a todos y el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo tiene una característica, que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dice el artículo 41, para el dictado de una sentencia se pueden valorar los indicios de manera aislada o conjunta, cuando en el derecho penal común que nos atañe a todos los ciudadanos se valoran de manera conjunta, es decir, todo el grupo de indicios. Hablando de delincuencia organizada, no es obligación del juzgador y tiene la facultad, es decir, la potestad de llevar a cabo esa sentencia a través de un solo indicio aislado, aunque no esté concatenado con los demás indicios y demás probanzas que operan en una carpeta de investigación o en una causa penal. La ventaja, considero yo, es que para ser vinculado a procesos tiene que haber una probabilidad. En manos de nosotros está blindarnos precisamente para que no exista esa probabilidad. Para que haya una persona vinculada a proceso, no tiene que haber cometido un delito. Simplemente tiene que haber probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito. Diferente que es cuando al momento de la sentencia sí tiene que existir el delito con todos sus elementos positivos y no puede haber ya duda. Pero recordemos esto que dije yo, un solo indicio aislado es suficiente para dictar una sentencia en delincuencia organizada. Hay otros artículos constitucionales, como el 18, donde me habla que la compurgación de penas será en lugares especiales, prisión preventiva y compurgación de penas se lleva a cabo en los centros federales de readaptación social, los efectos de máxima seguridad. Para fines de la sentencia definitiva, puede ser que no se desahogue esa prueba como en el juicio oral normal, es una excepcionalidad también. Se lleva a cabo este desahogo desde la entrevista ante el Ministerio Público, misma que pudiera ya no ser replicada en el juicio oral. Tenemos el artículo 20 también, donde nos dice que quienes prestan una ayuda eficaz para combatir a la delincuencia organizada pueden tener la calidad de testigos colaboradores. Solamente hago un comentario muy respetuoso, pero es la verdad, la mayor parte de los testigos colaboradores que han existido, además de que no son dignos de credibilidad, la mayoría han aparecido muertos, eso creo que lo sabemos históricamente en México y en el mundo. Y finalmente el artículo 21 constitucional también me habla y me remitiría al 22 respecto a la extinción de dominio. Hay que recordar que la extinción de dominio es una consecuencia civil de delitos del ámbito penal y entre ellos están los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y desde luego delincuencia organizada que tratamos de explicar aquí de una manera muy coloquial. Delincuencia organizada no se le considera a la persona como un ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, se le considera como un enemigo del Estado y además no se busca su grado de culpabilidad, sino el grado de peligrosidad, porque el bien jurídicamente tutelado en la delincuencia organizada es la estabilidad financiera de un país, en este caso de México. Esto emana del protocolo de Palermo, de la Convención de Palermo del año 2000 de la ONU, donde se hizo un esfuerzo mundial para combatir a la delincuencia organizada. Los invito a que se suscriban y vean las clases muestras de el ICAP conjuntamente con el despacho que represento, que es Martínez Ocampo y Chávez Vaca, y los invito nuevamente a este diplomado y taller de deontología del servidor público, compliance y derecho. Me dio mucho gusto estar con ustedes y me reitero siempre a sus órdenes. Un placer. Gracias, Marco, por precisarnos ese punto donde intersectan diversos tipos de delito, en especial ese punto donde intersecta un delito fiscal con uno por delincuencia organizada, y los tips
de cómo se pueden desactivar los riesgos y blindar a los funcionarios públicos contra estos delitos. Gracias, y seguro hay varios aspectos que se podrán ampliar durante el intercambio de preguntas y respuestas con el público. Ahora presento a nuestro siguiente invitado de hoy, quien va a abundar en la descripción de los delitos justamente de orden fiscal, para despejar dudas y por supuesto dudas que tengan que ver en relación con cuándo se considera un delito fiscal y el intríngulis de acciones consideradas lavado de dinero. Jorge Martínez Ocampo nos va a hablar de estos temas y para presentarlo voy a leer una muy breve semblanza de su trayectoria. Jorge es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial. Por la Escuela Libre de Derecho cuenta con especialidades en concurso mercantil, en delitos fiscales, en Derecho Penal y en Derecho Acusatorio. Cuenta con diplomados en insolvencia, en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero y compliance penal, entre otros. Además de ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor adjunto de la materia de Derecho Bursátil, Jorge se ha especializado en delitos de los llamados de cuello blanco y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo o compliance gubernamental y personal. Jorge es socio director del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca y lo dejo con ustedes. Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradezco a todos y a todas quienes se encuentran el día de hoy presentes en este webinar al cual nos han hecho favor de invitarnos por parte de la revista Alcaldes de México. Y como lo comentaba Norma, voy a hablar un poco de los delitos fiscales que se pueden cometer en el servicio público. No precisamente va dirigido al ejercicio público en materia de municipios, pero sí hay algunos servidores públicos que a cargo de un municipio pudieran infringir erróneamente en esos posibles delitos fiscales. Por lo tanto, damos inicio a la presentación, por favor. Y para comenzar, nos basaremos un poco o realmente en esencia en el Código Fiscal de la Federación y empezaré por lo que es el artículo 114. Este artículo sanciona penalmente a todos aquellos servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias. Como lo comentaba, hay veces que dentro de un municipio una policía municipal puede ejercer sin tener esas facultades, esas visitas. Ahora bien, pueden ser embargos sin tener órdenes o mandatos correspondientes. También sanciona a los servidores que verifiquen mercancía física en lugares distintos a los recintos fiscales. Esto es, vuelvo a insistir, sucede habitualmente por parte de policías municipales que infringen o conculcan este precepto legal. Entrando en detalle, voy a explicar que este artículo hablamos de una sanción, pero realmente, ¿qué tipo de penalización se aplica a los servidores públicos que infringen este artículo? Estamos hablando de una sanción que corresponde entre 1 a 6 años de prisión. ¿Cuáles son las conductas específicas que aplica para afrontar una sanción penal? Bueno, la primera conducta es que algún servidor público ordene o practique una visita domiciliaria o bien un embargo sin mandamiento escrito. Esto es, otorgado por una autoridad competente. Permítanme mencionar que un aspecto de suma importancia y que es que nadie puede ser molestado en su persona, su domicilio o sus posesiones si no es mediante un mandato emitido por una autoridad competente, el cual debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad correspondiente. Es importante mencionar que este documento deberá describir los motivos y causas legales de ese procedimiento, esto es, de esa visita o supuesta visita. Por otro lado, la autoridad administrativa sí podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Una vez entendido esto, pasamos al siguiente punto, que es la segunda conducta. Esta refiere a la verificación física de mercancías en transporte en un lugar distinto a los recintos fiscales. Esto es, y puede pasar en una carretera, ya sea estatal o a cargo de una policía municipal,
que sin tener las facultades debidas se puede llevar a cabo eso, como lo menciono, sin tener esa facultad. Eso se entiende como todos aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías del comercio exterior. Es muy importante establecer que son mercancías del comercio exterior. Fiscalización, así como del despacho aduanero de las mismas. Ahora bien, voy a entrar a detalle con el término de mercancía en transporte. Esta se refiere a aquellos productos, artículos y bienes que requieren de otros objetos para poderse trasladar de un lugar a otro, a diferencia de aquellos que pueden ser conducidos directamente sin necesidad de otro objeto, como son barco, automóvil, avión, etcétera, etcétera. Para validar la verificación física en transporte, es obligación del transportista proporcionar, según el caso, la siguiente documentación comprobatoria: pedimento de importación, nota de remisión de envío y de embarque, además de la llamada carta aporte. Cuando el transporte de mercancías no esté amparado con la documentación adecuada o cuando dicha documentación sea insuficiente para acreditar la legal importación, será necesario efectuar el traslado de las mismas a algún recinto fiscal que la autoridad nos indique, a fin de que ésta lleve a cabo la verificación adecuada. En nuestro despacho somos expertos en acompañar a nuestros clientes para evitar malos ratos y experiencias negativas. Acércate a nosotros y te atenderemos con mucho gusto. Siguiente, por favor. Delito previsto en el artículo 114A. Se sancionará con prisión de 1 a 5 años al servidor público que amenace de cualquier modo a un contribuyente, sus representantes o dependientes. Quiero mencionar que esa amenaza le sigue una denuncia notoriamente improcedente, se le considerará que un servidor público deberá sujetarse a un aumento de sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable a la amenaza realizada. Dicho lo anterior, mencionaré 2 ejemplos de los actos que se pueden cometer. Primero, una amenaza simple, ya que se trata de una intimidación enunciativa o de mal. La siguiente, amenaza condicionada a la que se realiza imponiendo una condición que debe de cumplirse. Ahora bien, mencionaré los objetos subjetivos de este artículo. La conducta analizada es considerada evidentemente dolosa, ya que se quebranta o conculca la ley, al intimidar o ejercer presión sobre el sujeto violentando con ello al mismo. Siguiente, por favor. Delito o delitos previstos que emanan del artículo 114b del Código Fiscal de la Federación. Aquí se impondrá una sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros información de las instituciones que comprometen al sistema financiero, haya proporcionado las autoridades fiscales. Por poner un ejemplo, el personal oficial que intervenga en los trámites de tribunales estará obligado a guardar absoluta reserva en lo correspondiente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes. Es importante mencionar que este artículo será válido solo si la información es divulgada a un tercero, quien no es parte de la relación entre el servidor público. Es decir, el tercero es una persona ajena a la que se intervienen en los trámites fiscales con motivo del cual se obtiene dicha información. Últimamente nos hemos percatado o dado cuenta que para los ataques mediáticos entre candidatos o servidores públicos se expone mucho la información financiera de los servidores públicos, lo cual posiblemente o en algún momento dado podría traer sin lugar a dudas una sanción o una investigación penal hacia esos servidores públicos que divulgan esas informaciones. Siguiente, por favor. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero. En su origen, el lavado de dinero tenía como delitos determinantes las actividades relacionadas con el narcotráfico. Como lo mencionaba en la exposición anterior a cargo de Marco Chávez, mencionaba los delitos que se encuentran dentro de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, donde solamente se hablaba en esencia y anteriormente de todos los delitos que podrían emanar de delincuencia organizada, que es todo lo referente al narcotráfico.
Sin embargo, con el paso de los años se ha ido modificando eso y se ha ido ampliando un poco más. Entonces, como lo comentaba, tenía en esencia los delitos determinantes a las actividades relacionadas con el narcotráfico y delincuencia organizada. No obstante, en el transcurso del tiempo y a nivel internacional se han ido ampliando en una gama de delitos determinantes o procedentes de lavado de dinero. Sin embargo, hay que señalar que en nuestro país no existe ninguna disposición que permita establecer cuáles son los delitos que pueden ser considerados como determinantes de lavado de dinero. Es muy amplio. Siguiente, por favor. Explicaré un poco el concepto básico de lavado de dinero y se entiende como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. Como lo sabemos, el delito, por llamarlo así, en boga por el cual son acusados empresarios o servidores públicos es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y aparte, siempre y de cajón, como se diría coloquialmente, el delito de delincuencia organizada. Siendo los más comunes, como lo mencionaba, el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. Son delitos por los cuales un servidor público podría estar imputado o ser imputado aunque no haya él realizado esa conducta, por el simple hecho de ser o estar al frente de un ente gubernamental. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y que circulen sin problema en el sistema financiero. El lavado de dinero tiene 3 etapas. En la primera podemos encontrar a lo que se le denomina colocación, que es cuando el lavador introduce sus ganancias ilícitas al sistema financiero. Por ejemplo, depósitos bancarios en efectivo, inversión en instrumentos financieros. La segunda etapa, la denominada como estratificación, que implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando así su rastreo. Ejemplo, transferencias bancarias, compra de bienes raíces o bienes de lujo. Y la última, que se denomina como integración, que es la reinserción de esos fondos ilegales a la economía a través de los fondos que aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Ejemplo, una red de empresas fachada, lo cual es habitual en nuestro país, la venta de un yate que se adquirió en la etapa de estratificación. Por mi parte sería todo, no sin antes agradecer de nuevo a mi muy querida Norma Pérez Vences por su amabilidad de dar foro a nuestro despacho. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, como lo es Martínez Ocampo y Chávez Vaca, a través de Facebook y en nuestra página web que es mo-medioc.mx. Y también actualmente nos encontramos en Instagram como Martínez Ocampo Abogados. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por llevarnos de la mano en ese recorrido por las distintas acciones que pueden poner a un servidor público en el riesgo de cometer un ilícito fiscal, pero sobre todo por poner en blanco y negro la información sobre la naturaleza de estos ilícitos con el propósito de que sean evitados, con ese propósito fundamental. Muchas gracias. Antes de ir con nuestro siguiente y último ponente, invito a quienes se han unido a este seminario en los últimos minutos a que envíen sus preguntas, las cuales habremos de plantear a nuestros conferencistas una vez que concluyan sus participaciones. Al enviar sus dudas, les recuerdo, por favor, anotar su nombre, su institución y lugar de procedencia. Y ahora, una vez que ya hemos escuchado los marcos legales y el tipo de delitos en materia de delincuencia organizada y en materia fiscal, vamos a escuchar cómo prevenir, cómo detectar, qué hacer cuando alguno de estos ilícitos fiscales ha sido cometido. Para ello presento a nuestro tercer y último experto invitado de hoy. Él es Germán Reina y Herrero. Germán cuenta con una acreditación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es auditor externo en la Auditoría Superior de la Federación. Tiene una maestría en Derecho Fiscal con especialización en consultoría, graduado por la Universidad de las Américas, Puebla.
Tiene un doctorado honoris causa múltiple por sus aportaciones al ámbito social y científico de México. Cuenta con una especialidad en impuestos internacionales por Duke University y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es diplomado por el ITAM en prevención de lavado de dinero, catedrático de distintas universidades e integrante activo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Germán es socio de Martínez Ocampo y Chávez Vaca y socio director de ARH Consultores. El micrófono es tuyo, Germán, te escuchamos. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes. Primeramente agradecer al alcalde esta participación. Creo que estos foros son muy importantes para poder de alguna manera transmitir a todos los servidores públicos la importancia de lo que hoy acontece en todos los temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas y sobre todo en el tema muy particular de lo que trata del combate a los delitos fiscales en los gobiernos locales. Por lo tanto, pues bueno, mi participación con ustedes el día de hoy y sobre todo también con mis socios de Martínez Ocampo y Chávez Vaca es justamente transmitir el conocimiento hacia todos los funcionarios públicos de cómo prevenir, detectar y afrontar los delitos del orden fiscal que se cometen en el ejercicio del orden público. Primeramente, comenzaremos por identificar que los delitos fiscales no solamente son para los contribuyentes, personas físicas o personas morales. Actualmente, los funcionarios públicos pueden caer en estos delitos. Por lo tanto, bueno, en estos minutos vamos a compartir de manera muy precisa cómo es que las autoridades actualmente pueden llegar a detectar ciertas irregularidades fiscales y que esto puede llegar a tener consecuencias evidentemente de carácter penal. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, mediante esta lámina quiero compartirles de manera gráfica cuál es el procedimiento para poder iniciar la investigación a los servidores públicos en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Si hablamos particularmente a nivel federal, nos enfocaremos en la Auditoría Superior de la Federación, en las auditorías locales de los diferentes estados, que bueno, actualmente tienen diferentes nombres, ¿no? Órganos de fiscalización superior, auditorías superiores de los estados y evidentemente también a través de los órganos internos de control. Ahí es donde inicia todo este procedimiento e investigación a los servidores públicos. ¿Cómo lo realizan? Bueno, pues se iniciará un procedimiento de responsabilidades administrativas a aquellos servidores públicos y vamos a identificar el por qué. ¿Por qué podría iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas? Bueno, como lo han compartido mis socios, hay diferentes supuestos. Sin embargo, yo me voy a enfocar en uno muy importante que nos lleva a la materia fiscal y es justamente en la omisión de los ingresos al presentar la declaración patrimonial y la declaración anual. Esto concurre y es de manera muy usual. Desde que son candidatos, presentan sus declaraciones patrimoniales, que muchas veces no concuerdan en la realidad con el patrimonio propio. Desde ahí ya empezamos con un error. Recordemos que la declaración patrimonial, bueno, está la de inicio, la de modificaciones y pues bueno, de alguna manera la declaración patrimonial final. Cuando estas autoridades identifican irregularidades en la omisión de los ingresos, vamos a detectar de alguna manera un delito llamado discrepancia fiscal, que lo vamos a ver más adelante. Todo esto, la Auditoría Superior de la Federación toma de cierta manera como fundamento para poder trasladar esto a las fiscalías anticorrupción de los estados. Recordemos que con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, si bien nos encontramos en una etapa de madurez, la mayoría de los estados actualmente ya cuenta con sus salas especializadas de delitos de corrupción. Por lo tanto, al llegar todos estos documentos, se inicia una investigación para perseguir los hechos que se consideran como delitos de hechos de corrupción. ¿Justamente para qué? Para imputar el hecho delictivo. Entonces, de alguna manera, ¿dónde vamos a identificar? ¿Dónde viene esta alerta? Al momento de presentar una declaración patrimonial y una declaración fiscal que no concuerda. Ahora bien,
¿Quiénes son obligados a presentar su declaración patrimonial? Bueno, pues todos los funcionarios públicos de los diferentes órganos de gobierno. ¿Y quiénes están obligados a presentar su declaración fiscal? Todas aquellas personas físicas cuyos ingresos superen los 400,000 pesos sobre sueldos y salarios. Por lo tanto, bajo ese supuesto, este es el antecedente del por qué se inician los procedimientos de investigación a los funcionarios públicos. La diapositiva siguiente, por favor. Y bueno, y bajo este contexto, ¿qué es lo que le da esta evidencia a las fiscalías? Lo que se denomina dictamen de evolución patrimonial. ¿Y qué es el dictamen de evolución patrimonial? Bueno, es justamente donde se conoce el incremento del patrimonio del servidor público y de sus dependientes económicos. Si bien en la declaración patrimonial la incorporación de esta información queda de manera optativa, actualmente se están incorporando todos estos elementos adicionales, porque lo más común en los funcionarios públicos es que aquellos que caen evidentemente en dichos delitos es que hagan llegar recurso a sus familiares, papás, hijos, hermanos, e incluso al día de hoy recordemos que ya existe una nueva figura en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, denominada beneficiario controlador, ¿no? Y esto también implica que cuando yo estoy haciendo un uso de un vehículo, por ejemplo, aun cuando no esté a mi nombre, si yo soy quien lo está utilizando, eso forma parte de mi patrimonio. Por lo tanto, hay que tener especial atención que este dictamen de evolución patrimonial, en donde la autoridad identifica cómo ha sido el incremento de mi patrimonio, es decir, cómo yo he ido obteniendo el dinero para poderlo gastar o invertir en bienes. Esto se denomina dictamen de evolución patrimonial y es lo que forma parte de las carpetas de investigación de las fiscalías anticorrupción, con lo cual vamos a encontrar el delito de defraudación fiscal, el delito de discrepancia fiscal y evidentemente el manejo de recursos de procedencia ilícita, lo que, pues bueno, de alguna manera es del uso común y del conocimiento público, que por ello muchos de los exfuncionarios públicos actualmente están llevando sus procesos mediante una prisión preventiva oficiosa. La diapositiva siguiente, por favor. Bien, entonces, cuando caemos nosotros en estos delitos, vamos a puntualizar qué es la discrepancia fiscal. Y bueno, la discrepancia fiscal es cuando la autoridad fiscal, donde no podemos comprobar el origen de los recursos de las personas físicas, es decir, cuando realicen erogaciones o gastos mayores a sus ingresos. Un ejemplo muy claro, y muchos nos lo han preguntado, ¿cuáles son estas erogaciones? Bueno, compra de bienes inmuebles, compra de bienes muebles, viajes, ¿no? Porque hoy todas aquellas actividades vulnerables que presentan avisos y reportes de PLD, pues es información que tenemos, ¿no? Compra de joyas, incluso pagos a tarjetas de crédito, incluso tarjetas departamentales, porque forman parte del sistema financiero, en efectivo. Entonces, tanto en efectivo como en transferencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo lo que nosotros gastamos en un año de calendario, en un ejercicio fiscal, ejemplo 2021, y que de alguna manera no concuerda con los ingresos detectados fiscalmente. Ejemplo muy claro, un funcionario público que tenga ingresos por 300,000 pesos anuales, lo cual está timbrado, existe una factura electrónica de sueldos y salarios, el cual presenta en su declaración anual. Sin embargo, los notarios reportaron la compra de un bien inmueble por 3 millones de pesos, reportaron la compra de un vehículo por 2 millones de pesos, reportaron el pago de tarjetas de crédito, tanto en transferencias como en efectivo, por 2 millones de pesos, e incluso la compra de algunos otros artículos, tanto del funcionario como de sus dependientes económicos, que sabemos justamente que, como lo compartimos, pues son los familiares más cercanos, ¿no? Padres, hijos, hermanos. Por lo tanto, aquí la autoridad, ¿qué es lo que diría? Oye, espera, tú estás teniendo gastos por 7 millones de pesos y solamente tienes ingresos por 300,000 pesos. ¿De dónde obtuviste los 6,700,000 pesos? Por lo tanto, derivado de esta observación y con fundamento en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estas personas físicas
podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de los gastos en un año de calendario supere a los ingresos declarados por el contribuyente. Por dicha razón, al momento de hacer un análisis con la declaración patrimonial que presentó el funcionario en su declaración patrimonial, pues los 300,000 pesos que obtuvo por sueldos y salarios, omitiendo la compra de todos los bienes muebles, omitiendo la compra de justamente de lo que se hace mención de los bienes muebles o de todos los gastos y erogaciones que se realizaron en efectivo. Esto creo que es muy importante y deberíamos de considerarlo para poder realizar de manera incluso preventiva, porque como recordemos, este es un foro de prevención también para todos aquellos funcionarios para no caer en estos delitos que podrían llevar al orden de carácter penal. La diapositiva siguiente, por favor. Entonces, por dicha razón, la discrepancia fiscal nos va a llevar a los artículos 109 y 108, ambos del Código Fiscal de la Federación, que establece que será sancionada con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien percibe ingresos acumulables en un ejercicio y que de alguna manera estas erogaciones o gastos sean superiores a sus ingresos. Es decir, la discrepancia fiscal, que tiene su fundamento en el artículo 91 del Código, nos va a llevar al 109 y 108, el cual se va a sancionar como un delito de defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal es un delito que se sanciona desde los 3 meses hasta los 9 años de prisión. Por lo tanto, la discrepancia fiscal, además justamente de los procedimientos adicionales y de las sanciones consideradas como graves por el sistema anticorrupción, nos va a llevar a un delito de carácter fiscal que justamente nos habla de una pena que va a ser de los 3 meses hasta los 9 años de prisión. La siguiente, por favor. Bien, por dicha razón, todo el patrimonio de un servidor público, recordemos que con toda esta información que se envía a través de las declaraciones patrimoniales, pues bueno, se hace de manera pública y evidente. Todas estas investigaciones, como compartía, incluyen a sus dependientes económicos y también a todos sus bienes inmuebles, muebles, vehículos, inversiones, participaciones accionarias. Esto es muy importante porque de alguna manera hay algunos funcionarios públicos que en su vida empresarial forman parte o son socios o accionistas de algunas compañías, valores financieros, cuentas bancarias y también tanto de él como de su cónyuge y de sus dependientes económicos. Uno de los principales errores o de los principales problemas que hemos identificado es que justamente aquellos funcionarios públicos que han caído en estos delitos cometieron un error muy común. Hacían llegar los recursos económicos a sus dependientes económicos o cónyuges, también a través de figuras agresivas consideradas actualmente por el Servicio de Administración Tributaria. Un ejemplo muy claro y evidente son los famosos asimilados a sueldos y salarios. Evidentemente hablamos de los asimilados que caen en los delitos de defraudación, es decir, que no se paga ni se entera la retención de ISR. Si bien la persona física obtuvo su comprobante fiscal, pero son empresas que actualmente se encuentran en un supuesto del artículo 69B, que en términos sencillos son las famosas empresas fantasma. Por lo tanto, se entendería que todas estas empresas, bueno, pues carecen de esta validez del orden fiscal y que conlleva a iniciar los procedimientos de fiscalización también por parte del Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, el que se tenga un comprobante fiscal de un asimilado también se puede convertir en un delito de defraudación fiscal si estas empresas caen en un supuesto del 69B. Por dicha razón, creo que todo esto hay que tener mucho cuidado como funcionario público, como servidor público de los 3 órdenes de gobierno, de identificar el crecimiento e incremento de su patrimonio y no caer en estas prácticas que al día de hoy ya son consideradas como delitos de defraudación fiscal. También se considera
que cuando se compruebe la discrepancia, esta se entenderá que es un ingreso gravado, es decir, se calculará el impuesto. Las personas físicas, recordemos que actualmente la tasa máxima de ISR se calcula al 35%. En el ejemplo claro del servidor público que compartimos, que tenía 6,700,000 pesos de ingresos no declarados, bueno, estaríamos hablando que se sumaría un 35% de impuesto a la renta y un 16% de IVA. Por lo tanto, hablaríamos que prácticamente el 51% ya sería ya sería considerado como un impuesto histórico, es decir, un crédito fiscal. Y estos créditos fiscales sabemos perfectamente que si bien existen los medios de defensa, como es el recurso de revocación y el juicio de nulidad, una vez que pasamos al juicio de nulidad, tenemos que garantizar, y si no se garantiza, la autoridad tiene el derecho de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, que en términos comunes, lo que va a pasar es que nos van a embargar cuentas bancarias, van a realizar gravámenes a los bienes inmuebles en el registro público de la propiedad y también van a acudir a las secretarías de finanzas para identificar si existen bienes muebles como vehículos, no permitir que se hagan los cambios de propietarios. Algo muy importante, cuando se dan estos dictámenes de evolución patrimonial, la autoridad está facultada para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a todas las empresas que se consideran como actividades vulnerables, ejemplo muy claro, la venta de vehículos, fedatarios públicos y también no solamente se van al Estado, es decir, si yo soy un funcionario del Estado de México, no solamente ya hacen la investigación. Si ustedes de alguna manera identificaron que compraron un departamento en Cancún, bueno, van y al registro, solicitan información a todos los registros públicos de la propiedad del país. Adicionalmente, también se solicita información a través de los convenios de intercambio a entidades extranjeras, lo cual puede implicar que Banco de México pueda solicitar información sobre una transferencia en dólares realizada a Miami para la compra de un departamento, ¿no? Que al final del día la autoridad hoy, a través de todas estas tipologías, que estas tipologías las identifica la unidad de inteligencia financiera, puede identificar acciones comunes que realizan los funcionarios, comprarse un departamento en Estados Unidos, ¿no? Adquirir justamente alguna inversión en el extranjero, pertenecer a una entidad como podría ser un trust, es decir, un fideicomiso. Todo esto, recordemos que con los intercambios de información ya están obligados los países a enviar dicha información. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ejemplos muy claros en donde, y que incluso, pues bueno, ustedes los han de conocer perfectamente. Tenemos un caso muy concreto que fue el caso de Veracruz, por el cual el exgobernador Javier Duarte al día de hoy está en prisión preventiva justamente por delitos de orden de carácter fiscal, y no solamente él, sino otros funcionarios. ¿Cómo se da esto? Pues justamente a través de lo que incluso compartían mis socios, de las empresas fachada. ¿Por qué? Porque al día de hoy los padrones de proveedores y contratistas han perdido hoy, no solamente es que esté adicionalmente a que el servicio o la obra pública esté ejecutada, se tiene que tener especial cuidado y atención que estos padrones cuenten con la certeza que la información es real y sobre todo que los contribuyentes sean contribuyentes cumplidos ante la autoridad. Caso de Veracruz, que fue un caso muy sonado, bueno, identificó empresas fachadas, empresas en donde de alguna manera compartían domicilios fiscales, compartían socios y evidentemente se hacían llegar cantidades importantes de dinero. Es decir, estas tipologías que son bastante comunes en donde se tienen de representantes legales a gente joven, se comparten domicilios virtuales, ¿no? Hoy son muy recurridos estos domicilios virtuales que justamente carecen de materialidad. Al día de hoy la materialidad de las operaciones es muy importante. También mediante este análisis la autoridad publica a estos contribuyentes vinculados con la facturación de los gobiernos, analiza la situación fiscal,
cosas muy comunes en donde están constituidas las empresas en las mismas notarías, con los mismos corredores públicos. Insisto, hay muchos socios que son iguales, no hay pagos de impuestos, declaraciones en ceros y sobre todo son empresas que son que realizan muchísimas actividades, ¿no? Prácticamente son todólogas. Esto es un delito muy común, el cual hay que prestar especial atención. Cómo están conformados sus padrones de proveedores y contratistas y sobre todo verificar el debido cumplimiento, porque esto al final del día va a llegar. Si ustedes al día de hoy son presidentes municipales o son funcionarios públicos en el 2022, ¿qué sucede si en el 2024 o 25 una de las empresas con las que ustedes tuvieron una operación cae en un delito del artículo 69B, considerado como una empresa simulada? Pues vamos a caer en este delito de defraudación fiscal, lo cual va a implicar iniciar un procedimiento de investigación de igual forma hacia los exfuncionarios públicos, evidentemente de conformidad con los años que tenga en las facultades de comprobación la autoridad, tanto fiscal y judicial. Entonces creo que esto es muy importante para un ejemplo claro que fue el caso Veracruz y que al día de hoy, si nosotros buscamos en los diferentes estados, pues todos los funcionarios públicos han caído por estos delitos. ¿Por qué? Porque han realizado operaciones con empresas fantasma, se han hecho llegar recursos tanto a ellos como a sus dependientes económicos y familiares a través de figuras que caen en delitos de defraudación fiscal. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, gracias. Bueno, en conclusión de todos estos temas, identificamos que también identificaron declaraciones patrimoniales e iniciaron procedimientos a los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para poder realizar estos dictámenes de evolución patrimonial. Es decir, el hecho de las empresas fantasmas llevó y condució hacia cuentas bancarias de funcionarios públicos y de sus dependientes. Recordemos que hay una línea muy clara. Todo lo que entra al sistema financiero tiene un rastro. Hoy ya no existen estas famosas cuentas no fiscales, porque esto era muy común que decían, deposítamelo en mi cuenta no fiscal. Al día de hoy ya no existen cuentas no fiscales. Todo lo que entra al sistema financiero, por supuesto que cae y es rastreable. Por lo tanto, pues bueno, aquí vamos a concluir. Por favor, dejamos de pasar las diapositivas para hacer la mención de mis comentarios finales. Con esto hemos concluido la participación. Si nosotros bien hemos llevado a cabo a través de estos minutos un análisis de dónde partimos, de la declaración patrimonial. ¿Qué es lo que debemos de hacer para prevenir y corregir? Realizarnos un autodiagnóstico, un dictamen de evolución patrimonial para identificar si mis declaraciones fiscales primeramente coinciden con los ingresos que yo obtuve en bancos, si el incremento de mi patrimonio está debidamente justificado y de alguna manera poder hacer este enlace y cruce con mi declaración patrimonial. Por lo tanto, en Martínez Ocampo Chávez Vaca, lo que realizamos nosotros es un dictamen de evolución patrimonial de carácter preventivo y también, pues justamente de carácter correctivo para aquellos funcionarios que identifican que existen inconsistencias, que en muchas ocasiones también son inconsistencias no con dolo, ¿no? Por error u omisión de quienes actualmente fungen como sus asesores patrimoniales, fiscales y gubernamentales. Bueno, pues con estos datos concluyo mi participación, quedando abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Germán. Estoy segura que muchos levantamos las cejas cuando escuchamos los ejemplos que pones y la cadena de graves consecuencias que puede tener la falta de rigor a la hora de que un funcionario público presenta su declaración patrimonial. Las discrepancias en la información, en esa información acreditada, son un hecho muy serio y así es como debe dimensionarse. Ya hemos comenzado a recibir preguntas del público, así que voy a comenzar a plantearlas a los ponentes, a nuestros 3 expertos invitados de hoy. Les invito a que sigan enviando sus dudas y recuerden anotar su nombre, institución y lugar de procedencia. Comienzo en el orden en el que han ido llegando
y pues planteo para ti, Marco Chávez, una pregunta que te hace Julio Alejandro Flores Torres. ¿Cuánto tiempo se inhabilita al servidor público de ocupar otros cargos? ¿Cuánto debe pasar si está vinculado a proceso? Perfecto. En el caso de que fuera defraudación fiscal en relación con la delincuencia organizada, obviamente va a haber prisión preventiva oficiosa y ya no va a poder ejercer. En el caso de alguno de los delitos fiscales que explicó nuestro amigo Germán Reina y Herrero, ahí sería diferente porque existe una medida cautelar contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales que explica que una de las medidas cautelares precisamente es la suspensión y separación temporal del cargo del servidor público. Y esa suspensión puede durar hasta 2 años de acuerdo a los estándares hoy del sistema de justicia penal oral y acusatorio. Evidentemente, si esa persona no estuviera en tareas de seguridad pública, inteligencia o seguridad nacional, pudiera ser reinstalado, pero hay que recordar que el artículo 123 constitucional hace una distinción entre los derechos de los trabajadores particulares y los trabajadores que están al servicio del Estado. Esa sería la respuesta. Gracias, Marco. Una pregunta para ti, gracias, Marco. Una pregunta para ti, Jorge Martínez Ocampo, de Doraligia Ruiz León. En la valoración y sanción de las faltas administrativas, ¿se valora el correcto cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta? ¿Podría darnos un ejemplo práctico, por favor? Sí, claro. Sí se debería de verificar el correcto cumplimiento si la autoridad administrativa o una autoridad penal toma en cuenta el manual de cumplimiento, que en este caso debe de estar integrado también por un manual de ética, para a través de ello ver que efectivamente el ente gubernamental o las autoridades locales o quienes tuvieron que decirle al servidor público, esto es lo que tienes que hacer y eso es lo que no puedes hacer, ahí de esa forma se va a valorar si se dio un correcto cumplimiento a ese código de ética. Y por lo tanto, en materia penal, por ejemplo, un ministerio público puede tomar en cuenta que el ente gubernamental sí perfeccionó o sí le dijo al servidor público qué es lo que puede o no puede hacer y de esa forma se van excluyendo responsabilidades. De esa misma forma puede pasar y pasa en faltas administrativas. Bien, gracias, Jorge. Siguiendo el estricto orden cronológico en el que fueron llegando las preguntas, aquí hay otra para ti, Jorge Martínez Ocampo, de Edi Rosas Luciano, del Ayuntamiento de Carrillo, Puerto Veracruz. Si un ayuntamiento solicita a los negocios locales que se empadronen y paguen una licencia de establecimiento, ¿es procedente si usan como fundamento jurídico el Código Hacendario Municipal? Claro que es procedente. Gracias. Para Germán Reina, de Jocelyn Rodríguez Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, en Naucalpan. Si un servidor público tiene nexos con el crimen organizado o delincuencia organizada, ¿incurre en el mismo nivel de sanción penal que un delincuente de alta peligrosidad? Bueno, recordemos que justamente el delito de defraudación fiscal y los delitos para funcionarios públicos nos van a llevar al tema de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta le pediría a mi amigo Marco que pueda responderla porque de carácter penal, pues ahí ellos son los expertos. Adelante, Marco, te escuchamos. Claro, con mucho gusto. Y sí, obviamente, pues va de la mano este ejercicio de defensa, la parte penal con la parte fiscal, por eso hemos hecho precisamente esta gran sociedad con nuestro amigo Germán Reina y Herrero. Van de la mano, tienen que ir combinados, son esfuerzos conjuntos, y la respuesta es, hay unas reglas de autoría y participación que existen y están contenidas en los códigos penal, Código Penal Federal, Código Penal de las entidades. El autor es aquel sin el cual no se puede cometer el delito, y el partícipe es accesorio subsidiario. Sin embargo, en el derecho penal del enemigo, cuando hablamos de delincuencia organizada, no se valora el grado de culpabilidad, sino se valora el grado de peligrosidad. ¿Qué tan peligroso eres para el Estado? Y en particular, ¿qué tan peligroso eres para el Estado mexicano, poniendo en riesgo la estabilidad
hacendaria y la estabilidad, en este caso, de un país. Esa sería la respuesta. Yo considero que sí, como una gran familia irían de la mano todos a la cárcel y al momento de dictar una sentencia, si fuera el caso, en el supuesto de que se determinara una responsabilidad penal por parte del juez, todos quedarían sancionados a lo mejor con la misma pena porque el grado de peligrosidad de todos es el mismo. Es decir, desde la persona, por ejemplo, en un delito de lavado de dinero o en un delito de defraudación fiscal donde se esconde dinero, tiene tanta responsabilidad la persona que secuestra a alguien como el que lava el dinero, aunque el que lava el dinero dice, bueno, yo no cometí el delito de secuestro, pero gracias a ti es que se puede seguir cometiendo el delito de secuestro porque estás lavando esos activos, como lo comentó Jorge Martínez. La defraudación fiscal y las operaciones con recursos de procedencia ilícita son primos hermanos y están contenidos por eso en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí hay otra pregunta dirigida a ti, Marco Chávez, que creo contestarán también en conjunto con Germán Reina. Beisy Karen González Romero pregunta, ¿cómo podemos denunciar a algún funcionario de discrepancia fiscal? Germán. Público, aquí vamos a hablar de los diferentes órdenes de gobierno. Si hablamos particularmente de un municipio, existen, pues bueno, estos órganos internos de control, en el cual al identificar, ¿no?, que existen probablemente estas diferencias en su declaración patrimonial, bueno, lo que vamos a hacer es justamente iniciar con la carpeta y de alguna manera se iniciaría la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Es decir, el órgano interno de control de la entidad pública, al momento de realizar e identificar que existe incluso una omisión o que de alguna manera tiene los antecedentes, que hay diferencias u omisiones en su declaración patrimonial y su declaración fiscal, pues bueno, tiene que dar parte a las fiscalías anticorrupción, pues justamente para que se persiga el hecho por un delito de corrupción. Entonces, ¿en dónde inicia el procedimiento? En los órganos internos de control, da parte a la fiscalía y es quien de alguna manera tendrá que armar la carpeta de investigación y realizar el dictamen de evolución patrimonial. Gracias, Germán. Voy a tomar una pregunta que hace Jerónimo Juárez y que está dirigida a los tres ponentes. Pregunta, si embargaron una cuenta bancaria de una dependencia sin avisar el contexto y el soporte jurídico, ¿cómo podemos solicitar que nos liberen la cuenta? ¿Qué tipo de ayuda legal necesitamos? ¿Quién comienza? ¿Jorge? Sí, claro. Bueno, definitivamente procedería un amparo indirecto contra esa orden de congelamiento o de aseguramiento de la cuenta bancaria, para así de esa forma saber cuál es la naturaleza por la cual fue asegurada o intervenida por parte de la Comisión Nacional Bancaria, si fue a petición de alguna autoridad o una autoridad ministerial. Bien, Marco, Germán, ¿algo que agregar? Yo diría algo fácil. Hoy día es imposible que exista un embargo de una cuenta en lo obscurito, es decir, tiene que existir fundamentación y motivación como todo acto de autoridad, de acuerdo al artículo 16, y hay instrumentos, como bien dice Jorge Martínez, de defensa, herramientas de defensa, recursos y el mismo juicio de amparo, pero todo acto de autoridad regularmente está fundado y motivado de origen, si no se llevaría a cabo. Gracias, Marco. Germán, no sé si quieres aportar algo más. Sí, pues bueno, justamente recordemos que pues se considera, ¿no? Hay varias tesis, incluso jurisprudencia, sobre los bienes inembargables, ¿no? Y pues justamente uno de ellos pues, son las cuentas bancarias respecto de los entes públicos. Habría otros contextos, como bien comparte Marco, que analizar. Sin embargo, a través de estos medios de defensa, creo que habría una solución clara que, por supuesto, en la firma podemos otorgarles esta solución. Para ti también, Germán Reina, de Arturo Torres Cruz, Contralor Interno del municipio de Chilón, Chiapas. ¿Una Contraloría Interna Municipal tiene la atribución para determinar un crédito fiscal por discrepancia fiscal? No.
Quien tiene la autoridad es el Servicio de Administración Tributaria o bien a través de los convenios de coordinación fiscal, las direcciones de fiscalización de los diferentes estados, ¿no? Entonces, el crédito fiscal lo determina, en este caso, el SAT, y es de alguna manera quien realizaría el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Pues una Contraloría no tiene las facultades para determinar un crédito fiscal de esta naturaleza y hablando particularmente de discrepancia fiscal. Bien. Marco Chávez, ¿qué tan frecuente es que se cometan los delitos fiscales vinculados a delitos de delincuencia organizada y con qué facilidad son detectados y perseguidos por la autoridad? Ahora, como bien decía Germán, existen muchas facultades de comprobación, de fiscalización, muchas herramientas e instrumentos que antes no había, tecnología de punta. Entonces yo creo que es fácil ahora detectarlo. Sigue habiendo muchas prácticas en algunos lugares de la República, pero yo creo que ahora con todo el modelo de inteligencia que hay, por eso la unidad se llama así, Unidad de Inteligencia Financiera, y todo emana desde luego de la ley antilavado, que es la ley federal para prevenir, identificar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su reglamento aplicable. Bien, gracias, Marco. Jorge Martínez Ocampo dijo que un servidor público puede cometer un delito sin siquiera saberlo. ¿Qué recomienda un delito fiscal sin siquiera saberlo? ¿Qué recomienda a funcionarios como una medida básica y prioritaria que debe cuidar para evitar el riesgo de caer en este tipo de delitos? Claro, como lo comentaba, hay ejercicios que a veces pudiera realizar una policía municipal para verificar alguna mercancía o lo que había comentado anteriormente. Entonces, vamos a suponer un presidente municipal está a cargo de la policía municipal por orden jerárquico, y si pudieran o se cometen diversos delitos a través de una policía, digamos, o otro servidor público que esté encargado aparentemente de vigilar ese tipo de conductas o situaciones, puede traer aparejada una responsabilidad penal hacia su superior jerárquico, que en ese caso pudiera ser también un presidente municipal o un director de seguridad pública, por lo que se denomina autoría mediata. Entonces, por esa razón podría ser un funcionario público responsable de un acto que pudiera cometer un servidor público a su cargo sin siquiera saber el otro servidor público de esa responsabilidad que pudiera tener. Entonces, ¿de qué forma se puede prevenir esto? A través de los manuales de cumplimiento, como lo mencionaba, o lo hemos mencionado a lo largo de estos webinars o de estas prácticas, que va a estar diseñada para que el superior jerárquico no tenga responsabilidad por lo que haga otro superior inferior, donde se va a demostrar que siempre se le dijo a ese servidor público qué es lo que no debería de hacer, y por lo tanto, de esa forma se exime de una posible responsabilidad penal que pudiera tener otro servidor público, que puede ser definitivamente su superior jerárquico. Muy bien, gracias, Jorge. Aquí hay algunas preguntas dirigidas a todo el panel. Comienzo por esta que hace Ariel Ortega Montenegro. ¿Es necesario que se instalen los comités de control interno para evitar actos de corrupción? ¿Quién toma la palabra para contestar esta pregunta? Yo, sí, definitivamente sí es necesario que estén instalados, pero que pudiera ser de alguna forma el órgano de control interno a través de un manual de cumplimiento. Esto es un oficial de cumplimiento que va a verificar que los posibles actos de corrupción que pudieran existir en un municipio o un ente gubernamental, de esa forma se vayan erradicando. El oficial de cumplimiento lo que va a realizar es verificar que el manual de cumplimiento se está llevando a cabo de una forma correcta, la cual fue diseñado, y por lo tanto de esa forma se van evitando paulatinamente los actos de corrupción, porque se va teniendo un diagnóstico ya de alguna forma de cómo se está desarrollando o desempeñando todos los servidores públicos.
Gracias, Jorge. ¿Algo que agregar, Marco, Germán? Pues yo solamente diría que no, así como el compliance hoy no es deseable, sino es obligatorio, prácticamente es una necesidad ya, y es lo único que les puede garantizar precisamente este blindaje. Y contar con estos órganos internos de control, contralorías, oficiales de cumplimiento, cuando se está obligado, es lo que precisamente hace que se blinde. Ese es el compliance. Llevar a cabo un cumplimiento normativo, herramientas, instrumentos y disposiciones de aplicación obligatoria, por ejemplo, para un municipio, con lo cual se mitigan los riesgos y se van a mínimos deseables. En la actualidad no son una opción, son una obligación para el buen cumplimiento de la función pública. Aquí hay una pregunta para todos también. Araceli Ríos Fierros. Si un servidor público es señalado por actos de corrupción por una cantidad no comprobable, ¿las propiedades recibidas como herencia también son embargadas? Marco, Germán, ¿quién toma la palabra para contestar esta pregunta? Bueno, de inicio, pues bueno, primeramente deberíamos de considerar si es un delito considerado como grave o no grave. Cualquier delito considerado como grave debería tener una cuantía. Justamente esta cuantía, pues para poder de alguna manera identificar el dolo, ¿no? O de alguna forma la sanción adicionalmente a lo que el servidor público está obligado. Punto muy importante, pues no podrían de alguna manera identificar el embargo de una herencia si no está cuantificado. Recordemos que al final del día la autoridad tiene la facultad de embargar, ¿no? Bienes muebles e inmuebles, indistintamente de que si fueron comprados o de alguna manera fueron realizados mediante una donación. Sin embargo, habría el embargo de las cuentas. Evidentemente, si estamos cayendo en un delito de delincuencia organizada, pues por supuesto ahí habría otros preceptos en donde ahí entran en otros supuestos de ley, en donde claro que sí serían embargados dichos bienes. Gracias, Germán. Rigoberto Gómez les pregunta a los tres, si una autoridad fiscal municipal recibe por concepto de contribuciones cantidades en efectivo, ¿tendrá que reportarlo ante la UIF? ¿Es sujeto obligado de dicha ley por esos conceptos? ¿Quién toma la palabra? Sí, bueno, si gustan, yo no. Bueno, ante la OIF no se reporta el tema de los ingresos. Bueno, esto lo tiene que reportar las tesorerías debidamente, expedir sus comprobantes respecto de dichos ingresos y contribuciones, en donde son considerados como ingresos propios. Y bueno, particularmente estos ingresos propios, pues bueno, de manera mensual tienen que ser reportados ante las auditorías locales o sus congresos locales para efectos de integrarlos a sus estados financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y adicionalmente deberán ser incorporados al momento de entregar su cuenta pública. Entonces, no tienen que reportarlos a la UIF, pero pues bueno, sí son considerados como ingresos propios y deben de estar debidamente registrados en la contabilidad del municipio. Gracias, Germán. Aquí hay otra pregunta para todos que nos regresa al tema de los órganos internos de control y a aquella pues viejo planteamiento de quién controla al controlador. ¿Qué pasa si el órgano de control interno, pregunta Lucina Rodríguez Canales, qué pasa si el órgano interno de control tiene conocimiento de actos de corrupción y es omiso? ¿Quién lo regula a él? Aquí me gustaría decir una cosa, si el órgano interno de control tiene conocimiento de un acto de corrupción y no lo denuncia y no lo hace el conocimiento de la autoridad, los delitos son de acción, pero también de omisión. Este es un claro ejemplo de un delito de omisión por no hacer aquello que estabas obligado conforme a la ley. Y entran esas categorías de autor y partícipe de la ley, porque el delito ya se consumó, pero se cometió y se ocultó gracias a que no se denunció. Entonces sí habría una responsabilidad penal, sin duda. Gracias, Marco. ¿Alguien? Germán, Germán, perdimos creo la conexión de Germán. Jorge, ¿algo que agregar sobre este punto en particular? No. Gracias. Hay otra pregunta aquí para todos de Rubén Muñoz Peña, de la Contraloría del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. ¿Cómo evitar recaer en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación? A ver,
¿Quién toma la palabra? Tú, Marco. 69B del Es que Código habría Fiscal. contestado Germán. Eso sería, pero bueno, de acuerdo a lo que explicó Germán, precisamente sería no tanto recaer, sino cómo evitar caer. Lo que él decía es tener un control precisamente de ingresos, egresos, una transparencia en la rendición de cuentas, y según lo que entendimos hace rato de los delitos fiscales, sería que no exista una discrepancia fiscal entre lo que se gasta y lo que se obtiene, que es donde viene la discrepancia fiscal. Entonces, yo diría, no hay que evitar recaer, sino caer. Inicio. Germán ya está con nosotros. A ver, justo recuperamos tu señal, Germán, en el momento de contestar esta pregunta. Eric Rubén Muñoz Peña, de la Contraloría del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, pregunta, ¿cómo evitar recaer, dice aquí, en el puesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación? Claro, bueno, yo creo que uno de los puntos muy importantes, pues más que recaer, es que las empresas que formen parte de su padrón de proveedores y contratistas se pueda llevar una verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Errores más comunes que detectamos. Cuando se participa en un procedimiento de licitación o adquisición, pues bueno, uno de los actos más comunes es que falsifiquen, ¿no? Incluso las declaraciones anuales, que de alguna manera haya más ingresos, demuestren utilidades, incluso que realicen actas de incremento de capital que no están debidamente justificadas y comprobadas. Entonces, creo que una parte muy importante es solicitar a las empresas, primero y punto número uno, el pago de sus contribuciones de manera mensual. Es decir, y bueno, evidentemente, pues creo que como hoy, como parte de un proveedor, parte de un padrón de proveedores y contratistas, podríamos nosotros solicitar el debido cumplimiento. ¿Qué se solicita comúnmente? Una opinión de cumplimiento. Mucho ojo, la opinión de cumplimiento en muchas ocasiones realiza únicamente una verificación de cumplimientos de forma, más no de fondo. Por lo tanto, una opinión de cumplimiento no implica el hecho de que dicha empresa esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, es la verificación del padrón en cuanto a sus obligaciones fiscales. Adicionalmente, verificar el debido cumplimiento ante el Seguro Social, porque al día de hoy incluso ya existen auditorías a municipios donde les están fincando una obligación solidaria. ¿Por qué? Porque las empresas que realizan obra no dan de alta sus obras, no pagan las cuotas del Seguro Social y ya está iniciando el Instituto Mexicano del Seguro Social procedimientos. Entonces, pues bueno, creo que aquí un punto importante y una clave, primeramente es verificar el debido cumplimiento solicitando a sus empresas que forman parte del padrón, pues sus obligaciones mensuales, es decir, el pago de sus impuestos. Y qué bueno que tocamos este punto porque otra recomendación, recordemos que al día de hoy existe la obligación derivada del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que nos dice que todas las empresas deberían de contener un código de integridad. Al día de hoy, esta no es una obligación o no la he visto de manera recurrente en los padrones de proveedores y contratistas. Creo que con estos tips pudiésemos evitar incurrir en un tema de 69B. Gracias Germán. Bueno, Marco tuvo que retirarse por un imprevisto. Nos encarga despedirlo atentamente y dejarlo a la orden de cualquier otra duda que pudiera presentarse dirigida a él. Se la haremos llegar con todo gusto. Y por lo pronto hacer otro par de preguntas porque se nos está terminando el tiempo, pero queremos aprovechar al máximo el tiempo que nos resta para contestar las preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes a este seminario. Natalie Anamel Castellanos Cruz, del municipio de Oaxaca, pregunta, ¿qué pasaría si un servidor público efectuó su declaración patrimonial sin saber que tiene un bien inmueble a su nombre? ¿Tendría alguna sanción? Germán. Definitivamente sí. Aquí hablamos de una omisión por no presentar de manera correcta su declaración patrimonial, ¿no? Nos tendríamos que identificar de alguna manera
en la ley de responsabilidades administrativas del estado de Oaxaca. Sin embargo, por supuesto que estaría incurriendo en una omisión. Ahora, hay que identificar qué tipo de omisión. Si probablemente fue una declaración inicial en donde tal vez ese bien inmueble pues ya lo traía el funcionario público, tal vez a través de una compra o una donación, o hablamos justamente que el funcionario público está cayendo en un delito de discrepancia fiscal, es decir, no tiene la forma de comprobar, además de la omisión en su declaración patrimonial, no tiene la forma de comprobar con qué dinero compró dicho bien inmueble. Entonces creo que aquí por supuesto que estaríamos cayendo en un delito. Gracias, Germán. Una pregunta más. Tenemos tiempo para lanzar una pregunta más de Josué Reyes de la Contraloría Municipal de Otompe Blanco. ¿Qué acciones se realizan después de identificar un incremento injustificable en el patrimonio de un servidor público? ¿Quién es el responsable de investigar esa acción? Germán, ¿quieres tomar la palabra? Sí, claro que sí. Bueno, como lo compartíamos, es pues justamente la Fiscalía Anticorrupción. Ante la Fiscalía Anticorrupción, ahí es la encargada de llevar a cabo la carpeta de investigación y de iniciar el procedimiento de carácter judicial. Muchas gracias, Germán. Bueno, tenemos apenas el tiempo suficiente para pedirles a ambos un comentario de cierre, 1 minuto, por favor, para redondear alguna idea que consideren indispensable para concluir este seminario. Adelante, Jorge Martínez, por favor. Muchas gracias, Norma. Y bueno, no me queda más que agradecer que nos hayan invitado a esta presentación para Alcaldes de México, dirigida a todos y todas aquellos servidores públicos que integran ahora sí que nuestro país, y darles a conocer o hacer de su conocimiento los delitos por los cuales todos aquellos servidores y servidoras pudieran incurrir, ya sea con conocimiento o desconocimiento, en materia de delitos fiscales. Además, como lo comentamos, hablamos un poco de lo que es delincuencia organizada, que, como lo comenté, es un delito que es en boga, por el cual se le imputa a un servidor público, y además también otro delito por el cual casi siempre se imputa a un servidor público es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y mayor conocido como lavado de dinero, pero yo creo que teniendo los servidores públicos una buena y técnica asesoría jurídica en materia penal, como es a cargo nuestro, y en materia fiscal a cargo de nuestro querido Germán, pudieran sin lugar a dudas tener un blindaje perfecto y hecho a la medida para todos aquellos y aquellas servidores públicos. Y no me resta más que nuevamente agradecer a la revista Alcaldes de México, agradecer a Norma y a Gladys la invitación que tuvieron para con nosotros de esta presentación, y que nos puedan seguir en redes sociales, en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, en Facebook, en Twitter igual, Abogado Ocampo, y en Instagram estamos recientemente como Martínez Ocampo Abogados, y nuestra página de web es mo-medio.mx. Nuestro teléfono, el 55 71 55 2011. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Germán, adelante, por favor, con tu comentario de cierre. Bueno, pues primeramente agradecer a todos los funcionarios públicos que en los diferentes estados de la República tuvieron la intención de participar en este seminario. Como una conclusión muy importante, creo que todos los funcionarios deben de realizar de carácter preventivo y correctivo un diagnóstico de su situación fiscal y patrimonial, sabedores que aquellos que incurren en el delito de defraudación fiscal, pues bueno, carecen, ¿no?, de alguna manera de una asesoría correcta. Por lo tanto, el prevenir y corregir a través de este diagnóstico creo que puede regularizar su situación, y sobre todo, como lo compartíamos, ¿no?, al día de hoy, con toda esta inteligencia artificial que las autoridades tributarias incluso están utilizando, pues bueno, es muy fácil que incurran en la investigación y sobre todo identificar a aquellos funcionarios públicos que no están presentando de manera correcta su declaración patrimonial versus su declaración fiscal.
porque de alguna manera recordemos que el sistema financiero está debidamente enlazado y conectado. Todo, incluso aquellas actividades vulnerables, compra de bienes muebles, compra de bienes inmuebles, y sobre todo no perder de vista que, como lo compartimos, este dictamen de evolución patrimonial también aplica para sus dependientes económicos, cónyuge, hijos, padres, hermanos, por lo que de alguna manera las autoridades judiciales pueden realizar una investigación de carácter integral y sobre todo también cuidar que no se realicen malas prácticas, primeramente a través de ejercicio, por ejemplo, de utilizar empresas fantasmas o de hacerse llegar dinero a través de estrategias fiscales agresivas, como son los asimilados a sueldos y salarios. Creo que en Martínez Ocampo y Chávez Vaca estamos preparados para poder realizar un diagnóstico preventivo y correctivo y sobre todo de alguna manera con la experiencia de ARH Consultores a través del blindaje gubernamental, el cual implica una auditoría de manera preventiva, de auditoría financiera, de obra pública, de desempeño y de legalidad, lo cual evidentemente cubre y blinda a todos los funcionarios públicos y a los entes de los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por este último comentario. Con esto damos por concluido este seminario virtual. Agradecemos de manera especial a nuestros conferencistas que nos han allegado de información muy valiosa en torno a los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos y que nos han hecho valorar la necesidad de que todos los funcionarios cuenten con las herramientas necesarias para detectar cuando esos riesgos aumentan y se colocan en situación vulnerable. Gracias, Jorge Martínez Ocampo. Gracias, Germán Reina. Y agradecemos mucho, por supuesto, a las y los servidores públicos que nos acompañaron en este seminario virtual. Esperamos haya sido de provecho para su día a día. Seguiremos invitándolos para hablar de nuevas soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Gracias a nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Hasta pronto. La corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados.